Muy buenas, hoy tenemos el placer de poder compartir otra receta con nuestro amigo Jordi Ávila, que ya en su momento hicimos el huerto de Gran Receta. Y hoy nos has traído un producto para hacer esta receta, Jordi. ¿Qué producto nos has traído? Yo os he traído un muslo de pato de Collver, que es un pato criado en semilibertad en el Ampurdá. Y bueno, es un plato también muy típico de esa tierra, del norte de Cataluña. Está criado con maíz entero. Pues ya que nos traes este producto, con el agua Vichy catalán, incorporarle un poco la naranja, un poquito de canela, el vino rancio, salpimentar, como no, para que quede un producto final, y un poquito de laurel. Entonces, si te parece, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es salpimentar el pato, que te dejo el honor a ti para salpimentarlo. Muy bien. Ya que nos has traído el pato. Pues mira, Jordi, vamos colocando la naranja, la canela. Un poquito de canelita. Sí, está bien, ponerle abundante de canela, de naranja. La canela nos va a ayudar porque el pato y el dulce son grandes amigos. Total. La canela le va a dar aquí este toque tan sutil de dulzón, Un poquito de laurel. Un poquito de pimienta para acabar de alinear estos muslos. Paso importante, el Vichy. ¿Por qué ponemos el Vichy aquí? ¿En qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a dar la esponjosidad, la melosidad. Pondremos también un poquito de vino rancio. Ya que estamos hablando de un producto del Empordà, habíamos pensado hacer una cocción así, no muy fuerte, una cocción que vaya suave, el horno que no esté muy caliente, tiene que ser una cocción, cocerlo a 160 grados durante unas 2 horas y media más o menos. 2 horas de cocción. Perfecto, David, un indicador de que el muslo va a estar bien confitado y bien tierno es que veamos el hueso. Muy bien. Esto va a querer decir que el muslo está al punto. Yo ya, con el calorcito que se ve ya, dice mucho de sí. El caldito de la canela, la naranja, la grasita de pato y el vino rancio que también nos ha ayudado aquí. Un poquito de hierbas. Pondremos unos gajitos de naranja también para darle un toque de frescor. Esto es una reversión del típico pato a la naranja de la Ampurdà. Pato a la naranja. Llevado a la cocina termal, a la cocina saludable. Tenemos la receta de pato a la naranja con Vichy catalán. Buen provecho. Buen provecho.